Seguimos con la siguiente parte del iceberg. Ladonia. Es una micronación autoproclamada y una república real. Fue creada en 1996 por el artista Lars Vilks en protesta por los intentos del gobierno sueco de destruir sus esculturas Nimisjärks, ubicadas en la Reserva Natural de Kullaberg, en el sur de Suecia. También Ladonia es miembro de la Unión de Micronaciones de todo el mundo. En 1980, Lars Vilks comenzó la construcción de las esculturas Nimis, una estructura hecha de 75 toneladas de trozos de madera, y Arks, hecha de piedra, en la Reserva de Naturaleza de Kullaberg, en el noroeste de la provincia de Skåne, Suecia. Las esculturas se hallan en un lugar de difícil acceso, de modo que no se descubrieron hasta 2 años después. El consejo local declaró que las esculturas eran edificios, cuya construcción estaba prohibida en la reserva natural, y exigió su demolición. Vilks apeló la decisión del consejo en varias oportunidades, pero perdió. Finalmente el gobierno sueco resolvió el pleito en favor del consejo. Pero, entretanto, Nimis había sido comprada en 1984 por Joseph Beuys y, tras la muerte de este, por los artistas Risto y Jeanne Claude. El 2 de junio de 1996 Vilks declaró el microestado de Ladonia, como protesta contra el consejo local. En 1999 Lars Vilks creó Malos, una escultura de piedra y hormigón de 1,61 m de altura y 1 tonelada de peso, así llamada en honor de la escultura de igual nombre ubicada en el templo de Delfos, que marcaba el centro del mundo. La Gyllenstierska Kraperup Foundation, creada para promover el arte y la cultura, denunció a Vilks por la construcción de esta escultura, y en agosto de 1999 el Tribunal de Distrito ordenó que se retirara. La fundación había reclamado también la demolición de Nimisjärks, pero el tribunal desestimó su demanda. Aunque no cuenta con población permanente, tiene 22.000 habitantes nacionalizados. Nivel 8. Isla Bouvet. La isla Bouvet, considerada la isla más remota del mundo, es una isla antártica deshabitada perteneciente a Noruega, se encuentra a 2.500 kilómetros de Sudáfrica, su punto continental más cercano, y 4.800 kilómetros de Argentina. El centro de la isla es un cráter lleno de hielo de un volcán inactivo, conocido como la Meseta de Guillermo, y el Reino Unido había reclamado el territorio de la isla como suyo en 1825, sin embargo, la primera estancia larga en la isla fue en 1927, cuando la tripulación del Norvegia, del Reino de Noruega, permaneció cerca de un mes en la isla. Esta es la base de la reclamación de la isla por parte del capitán de la nave, Lars Christensen, como territorio noruego. La isla fue anexionada el 1 de diciembre de 1927, aprovechando una expedición al mando de Harald Ormvedt, y luego un decreto real noruego del 23 de enero de 1928 la proclamó territorio noruego oficialmente. La isla Bouvet se convirtió entonces en territorio noruego. El Reino Unido lo reconoció al año siguiente. El 27 de febrero de 1930, Noruega convirtió a la isla en dependencia del Reino de Noruega, mas no parte de él por el clima extremo y su terreno congelado. La vegetación se limita a líquenes, uno de ellos, endémico de Bouvet, y musgos. En cambio, la fauna es más diversa. Se han identificado 12 especies diferentes de aves, y varias de pingüinos. Además habitan focas y elefantes marinos, que crían fundamentalmente en la plataforma de Niroisa, único lugar accesible. También se han observado ballenas Shubarta y orcas. Nanmadol. Nanmadol es una serie de pequeñas construcciones e islas artificiales unidas por una red de canales, conocida como la Venecia del Pacífico. Está cerca de la isla de Pohnpei, que forma parte de los Estados Federados de Micronesia, y fue la capital de una poco conocida civilización llamada Dinastía Saudeleur hasta aproximadamente el año 1500 de nuestra era. La dinastía Saudeleur, que significa período del señor de Deleur, fue el primer gobierno organizado que unió al pueblo de la isla de Pohnpei, gobernando desde alrededor de 1100 hasta alrededor de 1628. La era fue precedida por el Mueinkahua o Mueinaramas, período de la construcción, o período de la población, y seguida por el Mueinanmuakio, jefe tribal. El nombre de Leur era un nombre antiguo para Pohnpei. Hoy en día es un estado que contiene la capital de Micronesia. Nanmadol significa lugar entre los espacios y hace referencia a sus canales. El yacimiento de Nanmadol fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2016. Nanmadol forma un complejo arqueológico que cubre más de 18 kilómetros cuadrados, e incluye la arquitectura megalítica construida sobre una zona de arrecife de coral a lo largo del litoral de la isla Temuen, varios otros islotes artificiales, y a Pohnpei, la isla principal.
El corazón del lugar, con sus paredes de piedra, tiene un área de aproximadamente 1,5 kilómetros de largo por 0,5 kilómetros de ancho y contiene casi 100 islotes artificiales, formados de piedra y coral, rodeados por canales. La datación por carbono indica que la construcción de Nan Madol comenzó alrededor del año 1200. Sin embargo, las excavaciones muestran que el área pudo haber sido ocupada desde el año 200. Se han identificado algunas probables canteras alrededor de la isla, pero el origen exacto de las piedras de Nan Madol está aún por determinar. Ninguna de las canteras propuestas existe en Madol en Inu, lo cual hace pensar que las piedras fueron transportadas a su posición actual. Algunos habitantes nativos de la isla creen que las piedras llegaron volando a la isla gracias a la magia negra. Un aspecto misterioso de Nan Madol es la correlación casi exacta entre la historia transmitida por tradición oral a lo largo de los siglos, y los vestigios desenterrados en excavaciones arqueológicas. Se está haciendo un mayor esfuerzo para conservarlas. Para llegar allí es necesario un permiso y pagar una pequeña cantidad de dinero, pero es bastante fácil conseguir una visita al lugar. Nan Madol ha sido interpretado por algunos como los restos de uno de los continentes perdidos de Lemuria o Nu. Se dice que el lugar por la noche tiene una maldición, por lo que nadie se atreve a ir por la noche. En 1907, el gobernador alemán Victor Berg ignoró la prohibición de entrar en una tumba sellada en Nan Madol. Al entrar, encontró restos de esqueletos de gigantes y, según los relatos, fue perseguido por espíritus. Berg murió al día siguiente, y los lugareños lo atribuyeron a una maldición. Nan Madol fue uno de los sitios que James Churchward identificó como parte del continente perdido de Mu, a partir de su libro de 1926 El continente perdido de Mu, la patria del hombre. Coberpedi. Es una ciudad en el norte de Australia del Sur, 846 km 3 metros al norte de Adelaide en la Stuart Way. A veces se hace referencia a la ciudad como la capital del ópalo del mundo, debido a la cantidad de ópalos preciosos que se extraen allí. Coberpedi es famoso por sus viviendas subterráneas, llamadas cañones, que se construyen de esta manera debido al calor abrasador del día. Destaca en ser el único pueblo subterráneo del mundo. Se cree que el nombre Coberpedi se deriva del término aborigen Kupapida, que significa agujero de los muchachos blancos, pero en 1975 los aborígenes locales de la ciudad adoptaron el nombre Umoona, que significa larga vida y también es su nombre para el árbol murga. En un censo de 2016, había 1.762 personas en Coberpedi. Los pueblos aborígenes tienen una conexión de larga data con el ave Coberpedi. Se cree que el origen del nombre de la ciudad, decidido en 1920, deriva de las palabras en el idioma Kokwata, Kupapida generalmente traducida como agujero en el suelo, o Gubabidi, agujeros del hombre blanco, en relación con las actividades mineras de los blancos. La investigación adicional de las palabras por parte de los lingüistas muestra que Koopa puede haberse originado en el idioma Parunkaya y que Piti puede ser la palabra Kokata creada específicamente para cantera la actividad de un hombre blanco. El primer explorador europeo que pasó cerca del sitio de Coberpedi fue John McDoway Stuart, de origen escocés, en 1858. La ciudad no se estableció hasta después de 1915, cuando William Chisholm descubrió el primer ópalo el 1 de febrero de ese año. Los mineros de ópalo comenzaron a mudarse alrededor de 1916. El nombre de Coberpedi se decidió en una reunión en 1920, cuando se estableció una oficina de correos. Desde entonces, el nombre se ha utilizado para varios establecimientos de la ciudad. Malé ciudad. Malé es la capital de la República de las Maldivas. La ciudad está localizada en la isla de Malé, en el borde sur del atolón de Malé en el atolón Kazoo. Es sede del gobierno y el centro de negocios, comercial, empresarial, sanitario y educativo. Tiene una población de aproximadamente 105.000 personas, alrededor de un tercio de la población del país. Una base de hidroaviones y un fondeadero de barcos están localizados en la isla. Malé es un centro del comercio de cocos, fibra de corteza de coco, palmeras, copra y conchas. El aeropuerto internacional de Malé está en la vecina isla de Ulule. Algunos proyectos de tierras ganadas al mar han expandido el puerto. Es la isla más densamente poblada del mundo con 22.934 habitantes por kilómetro cuadrado y la única capital de un país que es una isla población. La isla está totalmente urbanizada y la ciudad ha tomado esencialmente todo el terreno. Está dividida en 4 áreas: Mbeiru, Galol, Maafanu y Machamboli. Otras 3 áreas de la ciudad se encuentran fuera de la isla de Malé.
Vilimale en la isla de Villingili, Ulumale en la isla artificial del mismo nombre y Ulule otra isla donde se encuentra el aeropuerto. Museo de mierda. Por otro lado, en Italia, en la provincia de Piacenza, se encuentra el Museo de la Mierda, el primer museo dedicado a las heces, que abrió sus puertas en 2015 y se ubica en un castillo medieval en Castelbosco. Fundado por un granjero lechero local, el museo exhibe artefactos relacionados con heces, como heces fosilizadas de dinosaurios y curas medicinales antiguas que incluían excrementos de animales. La relación simbiótica entre el museo y la granja de 2.500 vacas que producen leche y estiércol, utilizadas para generar energía y otros productos, es fundamental para su funcionamiento. El reciclaje ecológico es una parte importante de la exposición, que también incluye obras de arte inspiradas en desechos humanos y una colección de escarabajos peloteros zonas autoadministradas de Birmania. En Birmania, la división autoadministrada, SAF, existe a un nivel administrativo medio por debajo del de los estados, regiones y territorios de la Unión, y las zonas autoadministradas, SAF, existen a nivel de distrito. Cada área autoadministrada es administrada por un órgano rector cuyos miembros son los miembros de su respectivo Ludlao estatal y regional, elegidos dentro de la división y las áreas. El ministro principal de un estado o región nombra formalmente al presidente tras la selección del órgano rector de la división o las zonas. Las áreas autoadministradas se forman en territorio bajo el control de facto de las organizaciones armadas étnicas del país. Hay 6 grupos étnicos. Birmania es uno de los países más inestables del mundo, desde 1949 ha tenido pequeñas guerras civiles principalmente de base étnica, con organizaciones armadas étnicas luchando contra las fuerzas armadas de Myanmar, el Tatmadaw, por la autodeterminación o la federalización de Birmania. Osario de Sedlec. Es una capilla cristiana situada bajo la iglesia del Cementerio de Todos los Santos, en Sedlec, un suburbio de Kutna-Hora, en la República Checa. Contiene aproximadamente 90.000 esqueletos humanos, colocados artísticamente para formar la decoración el mobiliario de la capilla junto con la abadía de Sedlec y el resto del centro de la ciudad de Kutna-Hora. Fue catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995, debido a su arquitectura barroca. En 1278, Enrique, el abad del monasterio cisterciense de Sedlec, fue enviado a Tierra Santa por el rey Ottokar II de Bohemia. Regresó con una pequeña cantidad de agua y se había sacado del Golgota y la rocía sobre el cementerio de la abadía. La noticia de este acto piadoso pronto se difundió y el cementerio de Sedlec se convirtió en un lugar de entierro deseable en toda Europa Central. A mediados del siglo XIV, durante la peste negra y después de las guerras casitas a principios del siglo XV, miles de personas fueron enterradas en el cementerio de la abadía, por lo que tuvo que ampliarse considerablemente. 5, 6, alrededor de 1400, cementerio con un nivel superior abovedado. Y una capilla inferior para ser utilizada como osario para las fosas comunes descubiertas durante la construcción, o simplemente programada para su demolición para dar cabida a nuevos entierros. Después de 1511, la tarea de exhumar los esqueletos y apilar sus huesos en la capilla fue encomendada a un monje de la orden medio ciego según la leyenda. Entre 1703 y 1710 se construyó una nueva entrada para sostener el muro que se inclinaba hacia afuera, y se reconstruyó la capilla superior. Esta obra, de estilo barroco checo, fue diseñada por Hans Anton Eichel. En 1870, Frantiel Rink, un tallador de madera, fue contratado por la familia Schwarzenberg para ordenar los montones de huesos, con un resultado macabro. La firma de Rink, también ejecutada en hueso, aparece en el muro cercano a la entrada de la capilla. Semillas Svalbard. Otra vez referente a Noruega, tenemos el Banco de Semillas de Svalbard o Cámara Global de Semillas. Es un enorme almacén subterráneo de semillas de miles de plantas de cultivo de todo el mundo, situado en el archipiélago noruego de Svalbard, cerca de su capital, Longyearbyen. Con una extensión de más de 1000 metros cuadrados repartidos entre 3 almacenes, es el depósito de semillas más grande del mundo. Fue inaugurado en 2008 para salvaguardar la biodiversidad de las especies de cultivos que sirven como alimento en caso de una catástrofe local o mundial. Se conoce popularmente como la Cámara del Fin del Mundo porque es capaz de resistir terremotos, el impacto de bombas y otros desastres. La Cámara Global de Semillas no es un banco genético al uso al que puedan recurrir investigadores u otros interesados.
El Banco de Semillas de Svalbard fue creado para que los bancos genéticos de todo el mundo almacenen en él muestras de sus colecciones de semillas y las puedan replicar en caso de que se pierdan como consecuencia de conflictos bélicos, actos terroristas o catástrofes naturales. La única institución que ha reclamado las semillas que había depositado en Svalbard fue en 2015 a causa de la guerra de Siria. El International Center for Agricultural Research in the Areas, ICARDA, de Alepo albergaba 148.000 variedades adaptadas a zonas áridas, pero el conflicto hizo que el almacén quedase totalmente destruido. Por suerte, había enviado un 80% de duplicados de sus muestras al Banco de Svalbard. La construcción del Banco Mundial de Semillas costó unos $9 millones, que asumió Noruega. El Ministerio de Agricultura y Alimentación coordina su funcionamiento diario junto con el Nordic Gene Resource Centre y la Global Crop Diversity Trust. En su 10º aniversario en 2018 se elaboró un proyecto de mejora que incluye un nuevo túnel de acceso y un edificio para unidades refrigeración y de suministro de energía en caso de emergencia.